con sus hijos. Y él se acordó de ese canto que hizo y empezó a cantarlo, ¿verdad? Y mataron a su esposa, luego a su hijo y luego a él mismo, ¿verdad? Y vemos la persecución de la iglesia. Pero, ¿qué sucede tras la muerte de esta familia? Y aquí viene lo importante. ¿Y por qué ese himno se preservó? Porque el líder de esa tribu que mató, de esa tribu hindú, de esa turba que vino para matar a esa familia por causa de Cristo, quedó admirado de la fe de esa familia, que no negaron a Cristo a pesar de que los iban matando uno por uno. Y después de unas semanas, él junta a la aldea y dice: he decidido seguir a Cristo. El líder de la idea, el líder que ayudó a matar y que mató a esa familia. Ahí se cumple la palabra donde el Señor dice: y los traeré y se postrarán delante de ti y reconocerán que yo te amo. Y hablamos de que el griego está ahí, es de aceptar una humillación, de decir: no importa el puesto que me pongan en la iglesia, si quieren lavo baños, si quieren limpio los pisos, no me importa, ¿verdad? Un sentido de postración total, ¿sí? Entonces se cumple la palabra del Señor. Y así ha habido varios casos en la historia de gente que persiguió a la iglesia, ¿verdad? Y luego se convirtió en ferviente predicador de las cosas del Señor. Y se cumple ahí la palabra, ¿verdad? Un caso bíblico totalmente, nosotros lo tenemos en... A ver, un caso que se nos venga bíblico. Bueno, pues Pablo. Exacto, Pablo. El caso... Mataba a los cristianos, odiaba a los cristianos. Odiaba, dice la palabra de Dios que respiraba, ¿verdad? El odio. Fue el que más se predicó la palabra de Dios. Lanzó muchos países. Así es. Saulo de Tarso, ¿verdad? Ahí está, un judío que detestaba el cristianismo, lo odiaba porque él creía y tenía esa ceguez de creer que ofendía a su Dios el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y lo persiguió, ¿verdad? ¿Quién era su Dios? Jehová, o sea, el mismo Dios que nosotros, nada más que ellos no consentían lo de Jesucristo y la divinidad de Jesucristo, pues mucho menos, ¿verdad? Entonces odiaban, detestaban ese camino. Entonces Saulo era miembro del Sanedrín, o sea, de la cúpula religiosa más fuerte que había en ese entonces de los judíos, y empieza a perseguir con odio a los judíos, y el Señor se le presenta. Y Saulo de Tarso en ese momento se humilla ante el Señor y es ganado para Cristo por el mismo Señor Jesucristo. ¿Y a qué hace Pablo? De ahí su vida, una vida total de humillación. Porque Pablo siempre traía eso en su conciencia. Yo fui perseguidor de la iglesia de Jesucristo. A pesar de que ya llevaba años predicando el evangelio, a pesar de que ya llevaba muchas iglesias edificadas, Pablo se acordaba vez tras vez de su pasado, de la gracia del Señor para con él. Dice: siendo yo un perseguidor de los cristianos, tuvo misericordia de mí y me salvó. Por eso cuando dice: palabra fiel y digna de recibir por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo ocupo el primer lugar, yo soy el más vil pecador, porque perseguí a la iglesia de Cristo. Y otra vez lo vuelve a decir, ¿verdad? Y años de salvación. Podemos hablar que Pablo ya llevaba 30 años predicando el evangelio y Pablo seguía diciendo eso mismo, ¿sí? Aquí se cumple la palabra del Señor. Yo haré que vengan y reconozcan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ¿verdad? Pero no solo se cumple en los judíos, también se cumple... Buenas noches, pásenle, bienvenidos. Bienvenidos, pásenle. Buenas noches. Hice la vuelta para poder Bueno que llegaron. Ahora sí, vamos todos juntos. Estamos juntos otra vez en humildad. Ok, entonces, y no solo judíos, les digo, gentiles también. Por ejemplo, el carcelero de Filipos, ¿verdad?
cuando es salvado, cuando viene el temblor y se quiere matar, y Pablo dice, no te mates, todos estamos acá adentro. Él entra y dice, ¿qué necesito para ser salvo? Le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hace el carcelero de Filipos en ese momento? Los saca de la cárcel, se los lleva a su casa, los limpia y les permite predicar el evangelio ahí dentro de su casa. Y a toda su familia y a sus amigos, sí. Y ahí vemos la disposición del carcelero de Filipos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo aquel que persiga a la iglesia, tarde o temprano, Dios hará que algunos reconozcan que Jesús los ama. Hemos tenido noticias, porque yo doy de repente mucho seguimiento a las cuestiones de la iglesia perseguida, de musulmanes que han matado a cristianos y hoy en día están siendo perseguidos por ser cristianos. Miembros de ISIS, ¿sí?, del Estado musulmán, se están convirtiendo al cristianismo, ¿verdad? Y hoy en día son perseguidos por los mismos, ¿verdad?, con los que ellos se acompañaban. ¿Qué hace esto? Debiéramos de preguntarnos, ¿qué hace que alguien que odia al cristianismo y se agrada de matar a los cristianos, de repente cambie y dé un giro de 180 grados y ahora predique ese evangelio, hable ese evangelio, viva ese evangelio y, si es posible, muera por ese evangelio? Ahí es una muestra del poder de Dios, del poder del evangelio, que puede transformar nuestros corazones, nuestras vidas, si nosotros buscamos sinceramente al Señor. Él va a hacer el cambio en nosotros, no nosotros. Él va a hacer el cambio en nosotros. ¿Sí? Por eso dice Pablo en 1 Corintios 14, 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25. 1 Corintios 14, versículo 24 y 25. ¿Están? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 24. Ok, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahí está, ¿verdad? Adorará a Dios y declarará que verdaderamente Dios está entre nosotros. Cuando nosotros en realidad empezamos a dar un testimonio fiel del Señor, profecía no es solo hablar algo así del futuro. Profecía también es hablar algo cuando hablamos la palabra y toca la vida de otra gente. Eso también es profecía, ¿sí? Es hablar cuando nosotros, ahorita que estamos dando la enseñanza, el Señor puede estar tocando ahorita un corazón y eso es como si fuera algo profético, ¿sí? Eso es profecía también. Por eso dice, lo oculto, buenas noches, bienvenida. Lo oculto de su corazón se manifiesta y es convencido, ¿verdad? Y entonces adorará a Dios y declarará que verdaderamente Dios está entre vosotros, ¿sí? Dios está entre vosotros. Recordemos la iglesia primitiva, no la traje, pero en Hechos habla que algunos judíos no querían juntarse con los cristianos a causa de la religión judía, ¿verdad? Porque iban a ser perseguidos, pero reconocían que Dios estaba con los cristianos, ¿verdad? O sea, ese reconocimiento de la verdad del Señor. Hay un libro que les voy a recomendar, se llama Evidencias que exigen un veredicto, de George McDowell. Está muy bueno, habla de las evidencias reales de la resurrección de Jesucristo. ¿Por acá sí? Sí. Sí. Evidencias que exigen, Una cosota así. Ese, de las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Y ahí habla precisamente, una de las evidencias es el cambio que podríamos decir psicológico de los judíos, de los discípulos de Cristo, perdón. Cuando muere Cristo, cuando Cristo es apresado, ¿qué hacen sus discípulos? Se esconden. Salen huyendo, ¿verdad? Se esconden. Se esconden. Pero cuando Cristo resucita, ¿qué hacen esos discípulos? Dan su vida por el Evangelio. Sí. Entonces, el escritor, investigador, dice, porque él era ateo,
Ojo, George McDowell era un ateo, no era un pastor. Él empieza a investigar el cristianismo por querer derrotar al propio cristianismo y demostrar bajo argumentos que el cristianismo era una falsedad. Se mete a investigar el cristianismo y llega a este momento de la resurrección de Cristo y se mete con los psicólogos y todo, y encontró que algo, un suceso tremendo debió haber pasado para cambiar la mentalidad de sus discípulos de cobardes a valientes, de temerosos a entregados, apasionados, sin importar que si los golpeaban iban alegres, iban gozosos. ¿Qué pasó? La resurrección de Cristo. Dice George McDowell, no encontré otra explicación más que la resurrección de Jesucristo. Entonces ahí nosotros podemos ver el poder de Dios es real para poder transformar la vida de un incrédulo, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que yo le predico o que tú le predicas a alguien que es miembro de una banda activa contra cristianos que los andan matando y buscando matar, y tú le dices, conviértete al cristianismo, pero ahora tus amigos te van a perseguir. Humanamente nadie lo haría. Nadie lo haría. Yo diría, uy, no, es que estás loco. O sea, en primer lugar, yo no entiendo nada del evangelio. En segundo lugar, creo que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Y en tercer lugar, si yo aceptara lo tuyo, me matan estos. ¿Qué es lo que hace que la gente que está tan metida así, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que el corazón tan duro del hombre, dice la Biblia que nuestro corazón es de piedra, se convierta en un corazón de carne? El poder de Dios. Por eso el Señor dice, yo haré que vengan, yo haré, o sea, tú no los traerás, yo lo voy a hacer. Por eso en la iglesia de Hechos dice, ¿verdad? Y el Señor añadía cada día a los que habrían de ser, ¿qué? Salvos. Es el poder de Dios. Nosotros al predicar el evangelio a alguien, al predicar la palabra, al enseñar la palabra, tenemos que creer que Dios puede cambiar esa vida. Si no, mejor ni lo predico, ¿verdad? Decía el doctor Samuel Pérez Milos, ¿verdad? Que a él le gustaba mucho. Él vivió en España mucho tiempo. Él es español. Y le gustaba mucho meterse en Vigo a la mayor biblioteca que tiene el Vaticano. Porque dice, hay que reconocer que las mayores cuestiones históricas y todo lo tienen ellos. Entonces él le gustaba ahí como investigador, ¿verdad? Meterse. Dice, y el director de esa biblioteca, hermanos, si yo soy una persona preparada, tiene un doctorado, tiene maestría, tiene doctorado en teología, ese dice, quítate que ahí te voy. O sea, tiene unos cargos honoríficos y todo, o sea, es una persona súper preparada. Y se me acercó y me dijo, ¿usted es pastor, verdad? Digo, sí. Me dice, oiga, ¿y usted cree lo que predica? Y le dice el hermano, el doctor Samuel Pérez Milos, dice, claro, si no, no lo predicara. Dice, porque yo no creo ni el 20% de lo que predico y enseño. Y dice, me quedé admirado. Una persona tan preparada, tan metida, a cargo de la biblioteca más grande, ¿verdad? Y no creía ni el 20% de lo que predicaba. Entonces, lo único que puede hacer realmente cambiar nuestras vidas no es la preparación, es el poder de Dios. Y nosotros tenemos que confiar que al hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todo, es orar por ellos, interceder por ellos y predicarles confiando en que Dios puede cambiar sus corazones, transformar sus vidas. Por eso dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. El evangelio es poder de Dios. Y eso debemos de creerlo. Cuando yo esté hablando del evangelio, tengo que creer que el poder de Dios está actuando en alguien, en alguna persona, pero lo está haciendo. ¿Sí? Mediante entonces la predicación de la palabra o alguna palabra que Dios traiga como iluminación a nuestras vidas, porque también Dios puede traer eso de repente. Pues ¿sabe qué? Dios me está diciendo que usted está haciendo esto. Tengan cuidado. Convencido en ese momento. Ha habido gente que a nadie le había platicado algo y
De repente, oye, Dios me está diciendo esto. Ten cuidado. Oye, pero yo a nadie se lo he platicado. ¿Cómo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? Dios me lo está diciendo. Ten cuidado. Entonces, dice la palabra de Dios, ahí es redarguida la gente. Sí. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. San Mateo capítulo 5, versículo 16, ¿ya están? Ok. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Testimonio, el Señor Jesús dice, debemos de que alumbre nuestra vida realmente para que la gente glorifique a Dios, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12. Mientras lo buscan les voy a decir algo. ¿Ustedes sabían que el creador de la teoría de la evolución, Charles Darwin, en su lecho de muerte pidió que viniera un coro de la iglesia a cantarle unos salmos? ¿Se arrepintió de su teoría o qué pasó? Quería una consolación y pidió, como él fue cristiano antes de meterse en esto, aparentemente cristiano, ¿verdad? Pero no le gustó el testimonio de algunos cristianos y empezó a meterse a estudiar la ciencia y todo, y sacó su teoría de la evolución, pero en su lecho de muerte pidió que vinieran a cantarle esos salmos que él oía antes, ¿verdad? Porque no hallaba paz. Fue tremendo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12. ¿Ya están, hermanos? Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Sí. Nosotros tenemos mucho que ver, hermanos. Nuestro testimonio tiene que ser mucho. Tenemos que predicar el evangelio de dos formas, y las dos tienen que ser al mismo tiempo. Predicarlas con nuestro testimonio y predicarlos con nuestras palabras, ¿verdad? Las dos tienen que ir acompañadas. De nada sirve que yo predique el evangelio si mi vida no coincide con eso. Si yo predico, ¿verdad?, que Dios puede cambiar una vida y mi vida no ha sido cambiada, entonces, ¿qué estoy predicando? La gente, ¿qué va a decir? No va a decir Dios está con él, va a decir está mal, su Dios ni lo ha compuesto a él, ¿no? Entonces esa es la parte, ¿no? Dios tiene que venir y cambiar nuestras vidas, y cuando somos cambiados, como en el caso de Pablo, ¿verdad? ¿Cómo fue cambiado? Dice, y las iglesias que empezaron a decir acerca de Pablo, ese que perseguía antes a las iglesias, hoy predica el evangelio. Un cambio que se vio en la vida de Pablo tremendo. Así tiene que ser nuestra vida, tiene que ser un cambio radical, entregado, apasionado. Por eso los estándares que puso Cristo fueron bien altos. Si no quieres negarte a ti mismo, si no quieres tomar la cruz, no me sigas, porque no llegarás al reino de los cielos. Porque el único que puede entrar en el reino de los cielos es aquel que se niega a sí mismo, que toma su cruz y me sigue. Y eso para nuestra naturaleza es imposible vivirlo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Necesito urgentemente que Dios toque mi corazón, lo cambie ese corazón de piedra y lo haga un corazón de carne para que yo pueda obedecer a Dios. Y entonces hay una delicia en Dios que me lleve a negarme a mí mismo, que lleve a amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por su Espíritu. Yo, a la hora que vengo a Cristo, el amor de Dios ha sido puesto en mi vida. Nuevo nacimiento. Cristianismo no es
Alguien dice, cristianismo es seguir a Cristo. No, varios siguieron a Cristo y hoy en día están en el infierno. Varios de los discípulos que anduvieron con Cristo tras años, al poco tiempo lo abandonaron. Jesús traía varios discípulos. ¿Cuántos estuvieron en el aposento alto? Solo 120. Multitudes seguían a Cristo, multitudes. Alimentó una vez a 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando que al menos era una multitud de 20,000 gentes las que alimentó el Señor. 2 veces hizo eso. Y en el aposento alto, ¿cuántos estaban? 120. Nada más. No es seguir a Cristo, es ser cambiados por Cristo, es ser transformados por Cristo, es recibir el nuevo nacimiento, la nueva vida, que me lleva entonces a creer que Cristo es el Hijo de Dios, a creer que Jesús es Dios mismo, a creer que Jesús es mi Salvador, a creer que Jesús es el Señor de mi vida. Por eso dice Ezequiel, ¿verdad? Y quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis caminos, para que obedezcan mis mandamientos, ¿verdad? Dios tiene que cambiar en nosotros. Cuando viene el poder de Dios a nuestra vida para cambiarnos, transformarnos, ¿sí? Todo cambia. El cristianismo se vuelve dulce, se vuelve maravilloso. La ley de Dios, la palabra, la Biblia se vuelve suculenta cuando hay un nuevo nacimiento. Cuando en verdad hemos nacido de nuevo, hallamos en las Escrituras la delicia para nosotros. Hallamos que el Salmo 1 es una realidad, que dice, y en su ley está ¿qué? Su delicia, y medita en ella de día y de noche. Y será como árbol, ¿verdad? Plantado junto a corrientes de agua. O sea, llevará una vida espiritual fructífera, fuerte, vigorosa, llena de vida. Hoy muchos cristianos, ¿verdad? Viven vidas emocionalistas, pero no viven vidas llenas del poder del Espíritu Santo. Otros cristianos se decepcionan del cristianismo porque lo sienten monótono, porque no está el Espíritu de Dios ahí. Pero cuando el Espíritu de Dios está ahí, la vida del cristiano es activa, es dinámica, es fuerte. El Señor Jesús los dijo, como dijo, los que creen en mí, de su interior que correrán ríos de agua viva. No dijo, serán una presa donde el agua se estancará, se putrefactará y sentirás horrores. No, Él dijo, será una fuente, ¿verdad? Un río de agua viva. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Él no está hablando de un futuro, Él está hablando del presente. Ay. La vida del cristiano, dice un canto, es alegre y feliz. Sí. Es una vida de persecuciones, es una vida de luchas, es una vida de tribulaciones, de angustias, de guerras, ¿verdad? Pero es una vida donde el gozo del Señor es tu fortaleza. Y esa es la diferencia. Por eso cuando alguien me dice que cristianismo es seguir a Cristo, yo le digo, te equivocas. Cristianismo no es seguir a Cristo. Cristianismo es vivir a Cristo. Si no vives a Cristo en ti, no eres de Él, por más que digas tú ser de Él. Por eso dice Pablo, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Pues recordemos entonces, hermanos, que nosotros somos cartas abiertas a las gentes. ¿Qué está leyendo hoy las personas que no conocen a Cristo en nosotros? ¿Están viendo la gracia de Dios en nosotros? No. ¿Están viendo el gozo del Señor en nosotros? ¿Están viendo el poder de Dios en nosotros? ¿Qué está leyendo la gente en nosotros? Eso es importante. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Capítulo 3, versículos 2 y 3.
¿Ya están grabados? Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, lo que hemos venido hablando. Pablo expresándolo así. Ahí está, hermanos. Eso debe de verse. ¿Qué está viendo la gente en mí? ¿Qué está viendo? ¿Está viendo el amor de Dios? ¿Está viendo, verdad, la manifestación de Dios? ¿Está viendo a Cristo en nosotros? ¿Qué está viendo? El amor de Dios manifestándose en nosotros y obrando en nosotros nos lleva a amar a aquellos que no nos aman. Nos lleva a amar a aquellos que nos odian. Nos lleva a amar a aquellos que han matado a un familiar, a un amado nuestro, a alguien maravilloso. Nos lleva a amar. Este predicador, ¿verdad? Que acaba de fallecer hace unos años atrás, Gigi Ávila, ¿verdad? Sí. El esposo de su hija mató a su hija. Y él fue a predicarle el evangelio a la cárcel. Y él lo estuvo discipulando en la cárcel. Y él lo estuvo visitando en la cárcel. Cuando él sale de la cárcel, él lo jala junto a él en el ministerio y lo anda llevando hasta que partió con Cristo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Dice el Señor: si te dan en una mejilla, ponles la otra. Y entonces seréis como seréis en verdad hijos de Dios. No te vengues, déjale la venganza al Señor. No te vengues cuando te hagan mal, en cambio, ora por ellos, que Dios tenga misericordia de ellos. Mateo 5, 44. Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48. Mateo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48. 44 al 48. Uh-huh. ¿Ya están? Ok. San Mateo capítulo 5, versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está, mismas palabras del Señor Jesús. Ama a los que no te aman. Ama a los que te odian, a los que te aborrecen, a los que te hacen mal, a los que te ultrajan, a los que te persiguen, a los que están buscando nada más difamarte, ofenderte, ¿verdad? Ámalos, dice el Señor. Porque así Dios ama. Y entonces a nosotros, al amar así, estamos demostrando que el amor de Dios está en nosotros. Ámalos. Ámalos. No importa que hablen lo que hablen de ti. No importa. Ámalos. Que si dijeron que te levantaron una infamia, ámalos. ¿Verdad? Por su culpa no te dieron ese trabajo tan anhelado. Es más, te corrieron por su culpa. Ámalos. Ora por ellos. Bendícelos. ¿Sí? Pero como tú dices, César, no, o sea, es difícil. Tiene que estar Dios en nosotros para poder hacer eso de acto. Exacto. Eso es muy tremendo. Esa es la obra. Por eso Gálatas, ¿verdad? 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 al 26, por favor.
Gálatas 5, 22 al 26. ¿Ya están, hermanos? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lo que dice el apóstol Pablo, más el fruto del Espíritu no son frutos, dice fruto. ¿Está en qué? Singular, indicando que lo que a continuación viene es un todo. No es, bueno, es que yo tengo el fruto del amor, pero no tengo el fruto del gozo, hermano. No es posible. No es posible. Si no, Pablo dijera los frutos del Espíritu, pero dice el fruto. O sea, lo que se debe haber en tu vida no es solo amor, debe de haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque dice Pablo, contra tales cosas no hay ley, porque son los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Por eso el cristiano, cuando nace del Espíritu, cuando nace de Cristo, realmente un nuevo nacimiento, ya no está bajo la ley. ¿Por qué? Porque en automático, ¿verdad? Él está cumpliendo todo lo que Dios pide al tener el fruto del Espíritu. La esencia de la ley es amor, porque el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con eso resumimos los primeros 5 mandamientos. Los otros 5 los resumimos con: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es entonces la esencia de la ley? El amor de Dios. Y si yo tengo el fruto del Espíritu, ahí está el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está, fruto del Espíritu, la fe, la mansedumbre, la templanza para aguantar las tribulaciones, los enfrentamientos, la paciencia. Por eso dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Si tú tienes el fruto del Espíritu abundando en tu vida, no hay ley en ti. ¿Por qué? Porque tu carne ha sido crucificada. Por eso dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está Pablo también resumiendo todo esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice Gálatas 5:24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nuevo nacimiento, he muerto y he resucitado en Cristo. Hubo un cambio total cuando viniste a Cristo. Hubo un nuevo nacimiento cuando viniste a Cristo realmente. Realmente cuando vino ese creer es porque Dios ya obró en ti, cambió tu naturaleza y ahora hallas una delicia en el Señor. ¿Por qué creen que el apóstol Juan en su primera carta, Juan dice, el que no ame al Señor Jesús sea anatema? Porque el nuevo nacimiento produce un amor tremendo hacia el Señor, porque el amor de Dios viene a nosotros y ese amor regresa hacia Dios. Si no amamos al Señor Jesús, y ahí viene la palabra griega para amor, no es filos ni eros, o sea, no un amor erótico ni un amor entre hermanos, familiares, habla de un amor ágape. Si no amas con un amor ágape, o sea, con un amor entregado total al Señor Jesús, no vas a entrar al reino de los cielos. La esencia del cristianismo es
Cristo habitando por la fe en mí, un nuevo nacimiento, he sido cambiado, el Espíritu de Dios ahora mora en mí realmente, y entonces el fruto se tiene que dar. No es que yo lo produzca, tengo que amar. A ver, me voy a meter, señor psicólogo, ¿qué tengo que hacer para amar? Repite 1000 veces que amas. Amo. No, eso no es. Usted ama porque su nueva naturaleza, ¿ahora qué? Lo lleva a amar. Por eso es nueva naturaleza. Por eso le repito, Pablo dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. El odio, los rencores, las rencillas, las maledicencias, las cosas viejas pasaron. Y aquí todo fue hecho nuevo, ¿verdad? Pablo hablando de la iglesia de Colosas, ¿verdad? El cristianismo es una nueva creación, dice Pablo. Vuelve a repetir eso. Es una nueva creación. Tenemos entonces que buscar ese nuevo nacimiento y decir como el carcelero de Filipos: ¿qué necesito, Señor, para ser salvo? Sálvame, Señor. Como los discípulos cuando iban en la barca ante esa tempestad, ¿verdad? Terrible. ¿Qué dijeron? Sálvanos, Señor. Cuando Pedro iba caminando en el mar, ¿verdad? Embravecido, y voltea a ver el mar embravecido y se empieza a hundir. ¿Qué dice? Sálvame, Señor. Nosotros hoy tenemos que buscar. Si no ha habido un nuevo nacimiento en nosotros y nos está hundiendo el mar, ¿verdad? Que es el mundo, sus placeres, sus deseos, y estamos viendo que nos estamos hundiendo, es tiempo de clamar: sálvame, Señor. Sálvame con todo nuestro ser. Sálvame, Señor. No quiero un cristianismo apático, no quiero un cristianismo estático, no quiero un cristianismo... Y perdón que haga una pausa aquí. Tenemos que ser bien sinceros ante el Señor. Señor, digo que soy cristiano, pero por dentro me siento seco. Es más, realmente estoy batallando entre si existes o no existes. Ven, convénceme que tú existes. Hazme amarte como te amaban esos hombres y esas mujeres. Hazme buscarte como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así como clama. Hazme buscarte así, Señor. Yo quiero vivir eso que tú has prometido en tu palabra, ¿verdad? Y Dios va a actuar. Al corazón contrito y humillado, dice su palabra, Dios no lo va a despreciar si nosotros nos humillamos ante Él. Pero esta es la vida cristiana. Una vida cristiana es difícil de transitar. Por eso solo puede alguien transitar lo que ha nacido en Cristo Jesús realmente. Porque está dispuesto a todo por su Señor. Porque ama a su Señor por sobre todas las cosas. Porque quiere agradar al Señor. Porque su nueva naturaleza, no un lavado de cerebro, no, un cambio en Cristo Jesús realmente. Lavado de cerebro te lo pueden dar en cualquier secta, pero en Cristo Jesús es poder de Dios actuando en ti. Eso es buscar al Señor para que nos cambie, nos transforme y nos haga un cambio en nosotros, porque solo Él lo puede hacer. Por eso le dice a la iglesia de Filadelfia: yo haré que vengan y se postren ante ti. Él no dice: yo voy a tratar de convencerlos de que vengan y se postren ante ti. No, Él dice: yo haré. Ahí está Dios. Para Dios no hay imposibles. Yo haré. ¿Cómo lo hace el Señor? Porque alguien me dirá: ¿y el libre albedrío? No sé cómo lo hace el Señor, pero Él lo hace. Cuando Él decide salvar a alguien, no hay poder que se resista a la gracia de Dios. Por eso dice el Señor: yo haré que vengan. O sea, no es si quieren o no quieren. Yo voy a hacer que vengan y se postren. No solo van a venir, se van a postrar ante ti. Y no solo se van a postrar, sino que van a reconocer que te amo, ¿verdad? Yo haré que vengan y se postren. ¿Cuál va a ser la acción de ellos? Reconocer que el Señor los ama. Pero el Señor va a hacer que vengan y se postren. Qué tremendo, hermanos.
Entonces Dios le reconoce eso a la iglesia de Filadelfia. Si nosotros somos fieles ante el Señor, ¿verdad? El Señor va a traer gente, hermanos. Si nosotros damos un testimonio genuino de la gracia de Dios y predicamos esa gracia de Dios, Dios va a salvar gente y la va a traer. Por eso les decía, ¿verdad? Esa parte que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía la iglesia? Predicaba el evangelio. ¿Qué hacía la iglesia? Convivían entre hermanos. ¿Qué hacía la iglesia? Oraban juntos. ¿Qué hacía la iglesia? Se gozaban juntos, cantaban cantos, escuchaban la palabra, ¿verdad? Ponían atención. ¿Y qué hacía el Señor en respuesta a lo que hacía la iglesia? Él agarraba y añadía cada día gente nueva a la iglesia. ¿Sí? Por eso necesitamos nosotros depender siempre del poder de Dios. Y eso solo lo podemos hacer, hermanos, mediante una meditación diaria, de noche y de día, con la palabra de Dios y una comunión en oración con el Padre. De otra forma no lo vamos a poder hacer. De otra forma no vamos a poder impactar ni a nuestro perro, ¿no? A nuestro perro, hasta cuando digamos que somos cristianos, se va a poner a aullar, ¿verdad? Entonces, esa parte nosotros, solo Dios puede cambiar eso. Necesitamos venir y decirle, Señor, mi cristianismo hasta ahorita ha sido, en realidad, estiércol. ¿Es qué? Estiércol. Quiero vivir ese cristianismo que habla tu palabra. Quiero vivir, Señor, esas corrientes de agua viva que tú dices que das a los que te aman. Quiero vivir ese gozo de tu espíritu, que aunque vengan pruebas, luchas, necesidades, tribulaciones, aunque nos corran, aunque nos quiten todo, tu gozo supera todo eso. Quiero vivir eso, ese gozo que no lo puedo comprar con nada. Decía esta Onassi, que fue la mujer más rica del mundo, dice, en un libro que escribió su biografía y todo, al final ella pone ahí que de nada le valió tanto dinero, tantos viajes, tanto placer, tantas cosas, porque nunca encontró en su vida el amor. Una mujer que aparentemente todo lo tenía, que se había casado con 12 o 14 esposos, ¿verdad? Se casaba y se divorciaba, se casaba y se divorciaba. Andaba buscando el amor. Se sentía seca por dentro. Aparentemente el dinero, exteriormente ante la sociedad te da todo, pero por dentro estás tronado. Y qué triste es que alguien se vaya así y diga, de nada me valió el dinero, de nada me valió los lujos, nunca encontré el amor. Y que así nosotros, al final de nuestra vida, tengamos que, qué triste sería que poner, de nada me sirvió asistir a los cultos, de nada me sirvió, nunca encontré la verdad. Que no seamos de esos, como se los repito y se los voy a repetir todas las veces que sean posibles, que de esos que dijeron, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, ¿verdad? Y el Señor te diga, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Fíjense lo que está diciendo el Señor. El Señor no está diciendo que ellos perdieron su salvación. El Señor está diciendo que nunca los conoció, que nunca fueron de Él, que nunca, no hubo un instante en que Él los reconociera. Pero esa gente estaba convencida de que eran de Cristo. ¿Cómo puedo saber si soy de Cristo realmente? Está fruto. Como se los he dicho, no son los dones, porque esas personas ahí estaban los dones, sanaban enfermos, echaban fuera demonios. El Señor dice, nunca los conocí. Pero el fruto del Espíritu Santo, ese sí lo conoce el Señor. Por eso alguien decía, más vale fruto que don, ¿verdad? Pablo por eso decía, cuando habla de los dones en el capítulo 12 de Corintios, y dice, pero os muestro un camino más excelente. Después de hablar de todos los dones, os muestro un camino aún más excelente. ¿Y habla de qué? Del amor. Del amor.
un camino más excelente. Y dice, y ahora prevalecen el amor, la fe y la esperanza, pero el mayor de estos es el amor, ¿verdad? La vida de un cristiano tiene que ser visible en el amor de Cristo, en el amor de Cristo, ¿sí? Y entonces podrán venir tempestades, podrán venir pruebas, luchas, tribulaciones, tentaciones, pero ese cristiano va a permanecer firme, porque está, ¿qué? Agarrado en la roca. Pero si tú quieres agarrarte sobre las cuestiones humanas, filosofías y cuestiones humanas, lo único que va a hacer es que va a ser grande tu ruina al final, ¿verdad? Cuando llegues a la presencia del Señor y el Señor te diga, no te conozco, no sé quién eres, ¿verdad? Señor, acuérdate, yo asistí a la iglesia 20 años, Señor. Yo no te conozco. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? No, maldito al lago de fuego y azufre. El que sigue, ¿verdad? Digo, no lo hará así el Señor, perdón, a veces lo pongo así muy despreciable, ¿verdad? Pero quiero que vean ese panorama donde el Señor no va a aceptar, va a haber gente que le va a decir, Señor, mira, yo todo lo que hacía, solo puede entrar en el reino de los cielos aquel que nació de nuevo. No lo quiero. Por eso en los últimos tiempos dice el Señor, pongan mucho cuidado. Mateo 24, leanlo completo, habla de los últimos tiempos, que ya vamos a iniciar empezar a ver eso. Mateo 24, ¿verdad? Leanlo de tarea. El Señor dice, tengan cuidado porque vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos cristos, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Yo por eso les pido, hermanos, que siempre estén meditando la palabra del Señor para que no sean engañados. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver así, Señor, que verdad que dice, vendré y haré que se postren ante ti. Y luego dice el Señor en el versículo 10 de Apocalipsis 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Estas palabras denotan que la iglesia de Filadelfia acababa de pasar por una tribulación fuerte. Denotan que la iglesia de Filadelfia había estado en unos años de tribulación, persecución, angustia, quizá como la iglesia de Esmirna, pero que ya habían salido de ella. Por cuanto has guardado, o sea, has atesorado, ¿verdad?, la palabra de mi paciencia. Otros la traducen por cuanto guardaste con paciencia mi palabra, ¿verdad? Cuando te mantuviste firme en mi palabra con paciencia. Viene un momento muy difícil para la iglesia de Filadelfia, pero ellos se mantuvieron firmes en el Señor. Firmes, ¿verdad? Y el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos 6, 12. Sí, 6, 12. 12. Ajá. ¿Ya están, hermanos? Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y qué, hermanos, y la qué, paciencia. Fe, paciencia, parte del fruto del Espíritu, contenido en el fruto del Espíritu, fe, paciencia, heredan las promesas.
Hay varias promesas del Señor para el cristiano. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Verdad? Hay varias promesas del Señor. Al que es fiel, Dios lo va a recompensar, y lo vamos a ver más adelante cómo le habla a esta iglesia, ¿verdad? Entonces, la paciencia, hermanos, es necesaria. Cuando el Señor nos meta en una prueba, es vital para poderla pasar, ¿sí? Y paciencia no está hablando de, a veces como lo entendemos, paciencia está hablando de perseverancia en medio de. O sea, estoy en la prueba, pero me mantengo ahí firme. A eso se está refiriendo la palabra griega que traducimos por paciencia. Firmeza. Firmeza, perseverancia, ¿verdad? Unos versículos más adelante, ¿verdad? Versículo 15 de Hebreos 6, vuelve el escritor de Hebreos a hablarnos de esto. Hebreos capítulo 6, versículo 15. Hebreos 6:15, ¿ya están? Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Verdad? Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Sí? Capítulos más adelante en Hebreos también nos vuelve a hablar de esto. Recordemos que Hebreos fue escrita porque en la iglesia de Jerusalén y sus alrededores estaba habiendo una persecución muy fuerte, tanto del lado de los gentiles como del lado de los judíos, ¿verdad? Y algunos judíos cristianos estaban queriendo renunciar al cristianismo y regresar al judaísmo, con tal de quitarse esta persecución tan fuerte que tenían. Y por eso fue escrita Hebreos, para alentar a los hermanos a no dar ese paso. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. ¿Ya están? Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque nosotros no somos de los que retroceden por perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí está, ¿verdad? Vean la iglesia de Jerusalén cómo estaban los hermanos judíos, hechos espectáculo. ¿A qué estaba hablando de eso? Que algunos los quemaban vivos, otros los metían, ¿verdad?, al Coliseo romano, a que se los comieran los leones y eran espectáculo para la gente, ¿verdad? Dice, fuisteis hechos espectáculos, todo esto, pero todo esto ustedes lo soportaron, se mantuvieron firmes, ¿verdad? Y habla otra vez de la paciencia, ¿sí?, de mantenerse firme allí, firmes. Como les decía, no sé, me acuerdo si fue la clase pasada o la antepasada, cuando el Señor, ¿verdad?, nos manda a permanecer firmes, es porque Él quiere que seamos luz allí. La iglesia de Esmirna, como les dije, podía haber salido corriendo y buscar otra ciudad donde no hubiera persecución. Pero si ellos salían de ahí, ¿cómo dejaban a los incrédulos que los perseguían? Sin luz. Un cristiano no puede huir, él es valiente
Él es paciente, es perseverante y cree en la bondad y el amor de Dios hacia los perdidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos tenemos que ver en un espejo. ¿Cómo era antes? Perdido. ¿Cómo era antes? Un pecador rebelde ante Dios, ingrato, desleal a Dios, y ahora su gracia me transformó. ¿Sí? Esa es la diferencia, no hay otra diferencia. Hebreos, más adelante otra vez, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Capítulo 1, capítulo 12, versículos 1 al 4, perdón. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 12, ¿ya están, hermanos? Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una carrera difícil, una carrera de obstáculos, ¿verdad? Pero de obstáculos fuertes. Entonces, ser perseverantes, firmes, constantes en el Señor, ¿sí? Teniendo como principal ejemplo ¿a quién? A Cristo, ¿sí? El cual Él aguantó con paciencia todo, hasta llegar a su meta. ¿Cuál era su meta? Morir en la cruz, ¿verdad? Para darnos salvación a nosotros. Santiago capítulo 5, versículo 7. 7 y 8, por favor. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Sí, de nada. ¿Ya están, hermanos? Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Está, ¿verdad? El escritor de Santiago. La epístola de Santiago es definida como la fe práctica, ¿sí? Dice: tened paciencia. Mirad cómo el labrador, ¿verdad? ¿Cómo hace un labrador? Tiene que arar primero, poner la tierra blandita, luego hacer el surco, luego sembrar la tierra, sembrar la semilla, taparla, regarla, echarle abono y esperar un tiempo. ¿Para qué? Para que haya fruto. Para que haya fruto. Al principio no va a crecer nada, a veces tardan, según tipo de semilla, algunas tardan hasta semanas en brotar el primer brotecito, ¿va? Y para que dé fruto, todavía le lleva, ¿verdad? Pero así es el labrador, constante, ¿hasta qué? Hasta que recibe el fruto, la recompensa. Lo mismo sucede con nosotros. Como cristianos tenemos que buscar eso, ¿no? Ser constantes en el Señor, aguantar las persecuciones, aguantar las luchas, aguantar las tribulaciones. Si Dios nos permite entrar en una tribulación, dice el Señor, que es porque podemos soportarla. Dios no nos meterá ninguna prueba que no podamos soportar. Cuando nosotros decimos no puedo soportarla, entonces estás diciendo que Dios te mandó una prueba que tú no podías soportar, y eso no es cierto. Eso es una mentira del diablo que está trayendo a tu mente. ¿Para qué? Para que tu paciencia, tu perseverancia ahí en medio de la prueba se rompa
Y entonces, ¿qué? No recibas la victoria, no recibas la promesa del Señor. De que cuando ya llegue en verdad el momento en el cual el Padre sabe que no vas a resistir, te abra la puerta para que salgas de esa tribulación. ¿Verdad? Pero Dios nos mete a pruebas para purificarnos, para aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Él y nuestra dependencia de Él. ¿Sí? Entonces tenemos que ver eso. ¿Cuántos no hemos claudicado ante la menor prueba? Ante la menor lucha. Señor, es que mis hijos son unos rebeldes, he estado orando por ellos años, no hay un cambio. Señor, he estado orando por mi mamá, no hay un cambio. Señor, he estado orando por mis padres, no hay un cambio. Señor, estoy orando por mis hijos, no hay un cambio. Señor, estoy orando por mi esposa y no llevo años, no hay cambio. Señor, estoy orando por mi esposa y no hay cambio. Persevera. Persevera. Nosotros como cristianos debemos de borrar de nuestro diccionario la palabra claudicar. Todo lo que indique claudicar debemos de borrarlo. ¿Sí? No busquemos la salida fácil. El enemigo nos va a venir a buscar y nos va a venir a ofrecer varias salidas aparentes, fáciles de salirse de la prueba. Para los hermanos hebreos que se estaban convirtiendo a Cristo, ¿verdad? Era fácil. ¿Cuál? Regresa al judaísmo y se acaban tus luchas. ¿Verdad? Tu lucha difícil. ¿Qué podemos poner? Ya no aguanto a mi jefe, Señor. Es una persona nefasta, una persona tremenda. Me voy a salir de mi trabajo. Me salgo. Ándale. ¿Ya te mandó el Señor a salirte? No. Entonces, ¿qué quieres? ¿La salida fácil? Agárrala. O decide orar al Señor y que Él, hasta que Él decida su tiempo, Él haga las cosas. Hoy lo estamos viendo tan fácil. Y digo, aquí está un botón de hace años atrás, ¿verdad? También tenemos que borrar ya de nuestro diccionario claudicar, y tenemos que borrar de nuestro diccionario la palabra que hoy en día está en moda: divorcio. Olvidémonos de esa palabra. Definitivamente, bórrenla, ¿verdad? No hay ya tal cosa, porque eso significa tomar la salida fácil. Tenemos que pelear y luchar. Tenemos que luchar. Tenemos que ser de los que se esfuerzan y son valientes. Como le dijo el Señor a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo era el ejército israelita? ¿Era gente preparada para la guerra? No era gente preparada para la guerra. Toda su vida fue esclavo. Estuvieron 400 años como esclavos. Solo sabían hacer tabiques, jalar piedra, edificar pirámides. Era lo que sabían. Y de repente van a enfrentarse contra naciones que son expertas en guerra. Es como si ahorita Veracruz le declarara la guerra a Estados Unidos o a Rusia y le dijera: te declaro la guerra y vamos a agarrarnos, ¿verdad? Nosotros que diríamos: están loco, ahí nos vemos, ¿no? Imagínense a Josué dirigiendo y volteando a ver a puros hombres inexpertos en la guerra. Inexpertos. Y voltear a ver del otro lado. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes han agarrado los chacos alguna vez? Sí. Y se los han pasado por aquí, ¿verdad? La primera vez, ¿cómo es? ¡Wow! ¡Ay, ya me pegué por acá!, ¿no? Imagínense así a los judíos haciendo y ya pegándose por varios lados. Y aquellos de aquel lado, puros Jackie Chan, Bruce Lee, todos así, gente que, ¿verdad?, que mueven esas cosas rapidísimo. Y vean a Josué viendo allá pura gente manejar las armas sagazmente, ágilmente y todo, y voltear y ver a su ejército y ver a gente que no sabía manejar las espadas. Y Dios le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú tomarás la tierra que yo prometí darle a Israel.
tenemos que ser esforzados y valientes, aunque veamos que de aquel lado, a nuestro parecer, es imposible. Pero para Dios no hay imposibles. Señor, es que es imposible que salves a mi hijo. Es imposible que salves a mi hija. Mira, mi hijo ya se metió en drogas, ya se metió en esto. Imposible. Para Dios no hay imposibles. Tú pelea tu batalla. Pelea la batalla de rodillas, pelea la batalla hablándole de Cristo, pelea la batalla aguantando los insultos. Y el Señor dará su victoria. ¿Verdad? Solamente que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Ustedes saben que los primeros que encabezan la lista que van a ir al lago de fuego son los cobardes. Son los primeritos que están en la lista para irse al lago de fuego y azufre, los cobardes. Por eso el Señor dice, ¿quieres arrebatar el reino de los cielos? Tienes que ser esforzado y valiente. Paciencia, perseverancia. ¿Sí? Y eso solo lo puede dar el fruto del Espíritu, nuevo nacimiento en tu vida. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, dice Pablo. ¿Verdad? Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Ahí mismo en el capítulo 5, nada más que ahora los versículos 10 y 11. Santiago 5, 10 y 11. Ajá. ¿Ya están, hermanos? Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habéis oído de la paciencia de Job. Hermanos, ¿ustedes saben cuánto tiempo duró la prueba de Job? Toda la vida casi, ¿no? 40 años. 40 años le duró la prueba a Job. Y en 40 años Job no se atrevió a maldecir a Dios. Job no se atrevió a cuestionar a Dios. Solo él quería saber por qué le había venido eso. Pero dice la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Al final el Señor le regresó el doble de lo que le había quitado a Job. ¿Verdad? Cuando nosotros nos mete el Señor a la tribulación, a las pruebas, aparentemente esa prueba y esa tribulación nos puede robar ciertas cosas, pero el Señor nos las va a regresar al doble. Cuando nosotros hayamos vencido esa prueba, vamos a estar más fortalecidos espiritualmente, nuestra fe se va a incrementar, nuestro gozo en el Señor se va a multiplicar, nuestra vida, fortaleza espiritual va a ser incrementada. Y Dios de repente, ahí en su misericordia, en su bondad, cuando pasamos una prueba, a veces nos recompensa también con cosas materiales, ¿verdad? Nos da bendiciones también. Y de repente nos manda cosas, ¿verdad? Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Algunos los honra de una forma y otros los honra de otra, pero Dios no se queda con nada. ¿Sí? Fíjense, no es cuestión de, no sé cómo decirlo, pero a la iglesia de Esmirna, si se acuerdan, también le dijo lo mismo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Que ya la vimos, la iglesia de Esmirna, pero la iglesia de Esmirna y Filadelfia son las únicas dos iglesias fieles de todas las otras 5. Apocalipsis. Capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Ya están, hermanos? Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso y has sufrido, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Está, ¿verdad? ¿Cómo le dice el Señor? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y... ¿qué? Paciencia. Paciencia. Ahí está otra vez el Señor. Las dos iglesias fieles de Apocalipsis: Esmirna, Filadelfia. Filadelfia, paciencia. Esmirna, paciencia. Busquen paciencia en las otras. No está. ¿Sí? El apóstol Juan, cuando estuvo exiliado en la isla de Patmos, que escribe, por eso tenemos el libro de Apocalipsis. Lean Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y 10, por favor. Es que no vi el... Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 y 10. Capítulo 1, 9 y 10. Apocalipsis capítulo 1, 9 y 10. Capítulo 1. ¿Ya están? Ok, dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pues fíjense, dice: yo estaba ahí a causa de la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Exiliado en la isla de Patmos, solo en esa isla, ¿verdad? Solo ahí. Dicen que la mayor de las torturas es la soledad, ¿verdad? Y Juan fue exiliado ahí a esa isla, solo, ¿sí? Pero él estuvo en la paciencia de Jesucristo, y por lo tanto Dios lo premió ¿con qué? Jesucristo lo premió ¿con qué? Con la revelación del Apocalipsis. Vean qué bendición tan grande, ¿no? Dios lo premia con la revelación del Apocalipsis. ¿Y se lo da ahí en esa isla? Se lo da ahí en esa isla. Era necesario que él estuviera ahí, ¿no? Para Así poder es. captar todo lo que Dios quería decir. Por eso cuando el Señor nos mete a una prueba, a una tribulación, algo es por algo. Es por algo. El Señor está haciendo algo en nosotros. El Señor está cambiando nuestros corazones, nuestras vidas. A veces decimos: ¿por qué, Señor? Job, hubo momentos que dijo también eso. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero cuando llegas al final de la prueba, dices: gracias, Señor. Ahora entiendo. Y Señor, si me tienes que volver a meter, méteme, porque lo necesito, ¿verdad? Cuando ves el fin de la prueba, tú dices: wow, gracias, Señor. Paciencia, ¿verdad? Viene del griego hupomone. Sí, así es. Hupomone. Que viene del griego hupomeno. ¿Así se escribe? Sí, así como se oye. Hupomeno. Meno. Como jugo, pero en lugar de la G es la P. Meno. Que significa resistencia o aguante alegre o esperanzado. Aguante alegre. Sí. Constancia, paciencia, perseverancia, ¿verdad? Desde cómo a condiciones se aguante, ¿no? Sí. Es un aguante alegre, porque yo puedo estar aguantando pero sufriendo, sí, ¿no? Sí, como que... apúrese porque ya... Pero este es alegre, es un... Señor, ¿por qué me metiste a esto? Voy a aguantar, pero... No, ¿verdad? Es un aguante alegre. Alegre, ¿verdad? Otro diccionario lo traduce como quedarse bajo, permanecer, resistir, soportar, tener entereza, padecer, perseverar, ¿verdad? Entonces todo eso significa la palabra, y es lo que el Señor nos está pidiendo. No solo aguantar con gozo, aguantar alegres, gozosos, dando gracias al Señor por todo, dice el Señor. Gracias porque me corrieron del trabajo. Gracias, Señor, porque me corrieron del trabajo. Gracias, Señor, porque ya se viene el pago de la renta y no tengo dinero. Y a lo mejor me sacan, ¿verdad?
Bueno, el escritor a los hebreos, ahí lo leímos, hermanos, que con gozo, dice, veías que te quitaban tus bienes, ¿verdad? La persecución, la gente que lo estaba persiguiendo, los sacaban de sus casas, de sus terrenos, los echaban fuera sin nada, nada más con lo que llevaban vestidos. Perdían casas, perdían propiedades, perdían ganado, perdían todo por Cristo. Y ellos lo recibían como con gozo. Eso es lo que está diciendo el Señor. No es solo soportar y aquí estoy, Señor, aquí aguanto, Señor, aquí aguanto. No, es wow, Señor, gracias, ¿verdad? Y eso alguien le dijera, eso te lo voy a transmitir en términos psicológicos, eso es estar loco. Pues es lo que produce Cristo en nosotros, un cambio, un gozo que no está sostenido en las posesiones. Es un cambio que al mundo hace decir, estos están locos, ¿verdad? Ay, me dio un cáncer, ay, gracias, Señor. ¿Diríamos eso? Diríamos, gracias, Señor. Hay un testimonio muy bonito. Ay, se me fue el nombre. Ya varias veces que se los digo, que se los voy a decir y se me olvidó. Pero véanlo, está en las conferencias de John MacArthur, llamado Fuego Extraño, se llaman esas conferencias. Pero hay un testimonio de una mujer que es parapléjica. En silla de ruedas ella da su testimonio. Y es hermoso ese testimonio que da esta hermana. Porque ella fue a varios cultos de sanación para recibir sanación. Fue hasta con Kathryn Kuhlman, ¿verdad? Y ella describe ahí cómo todo era un show. Que la hirieron más de lo que realmente ella sentía. ¿Con Kathryn Kuhlman? Dice, a los que estábamos como yo nos ponían en una sección. Antes de acabar ya el show, nos agarraban y nos metían en un cuartito hasta que saliera toda la gente. Y una vez que salía toda la gente, nos sacaban. Para ver que no hicieron nada, que no hubo nada. Que no hubo nada. Nada de milagros ni nada. Y ella ahí dice y habla, yo estuve mucho tiempo muy dañado. Entré en amargura, en depresión. Quería estar en mi cuarto sin que nadie me visitara, sin nada. Pero Dios obró en ella. De tal manera, bueno, Dios le permitió casarse aún así parapléjica. Dios le dio un nombre, la amó. Fueron a Israel. Y dice que cuando ella llegó a visitar el estanque, ese estanque que dice la Biblia que antes bajaba un ángel año con año y movía las aguas, y que había ahí un hombre que tenía 35 años, ¿verdad?, de tratar de entrar a ese estanque y no había podido. Y ella se acordó de eso y empezó a llorar. Y dice ahí en su testimonio que le dijo, gracias, Señor, porque no me permitiste ser sanada, porque si yo hubiera sido sanada, las cosas que había en mi corazón no hubieran sido sanadas. Y tú me permitiste a través de todas estas pruebas y luchas sacar todo lo que había acá adentro realmente, y que sanaras mi corazón, que es lo más importante. Esa es una parte increíble. Se lo estoy diciendo de alguien que sigue parapléjico. Sí, venía nada más así un poco las manos y eso. Pero es algo increíble. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Hay cosas, hermanos, más allá de... Por eso dice la palabra del Señor que cuando nosotros pedimos al Señor, Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios va mucho más allá de eso. ¿Sí? La vida cristiana es una vida de pruebas, tribulaciones, luchas, y el Señor nos manda a perseverar con alegría, ¿verdad? Perseverar con valentía, ser esforzados y valientes, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Peter. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Capítulo 5, 8 y 9. Sí. Primera de Pedro, capítulo 5.
¿Ya están, hermanos? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahí está, ¿no? Hermanos, sin palabras. Voy a leer unos versículos rápido porque ya tardecito. Santiago 1:12, anótenlo. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios nos mete en pruebas, saliendo de la prueba nos da bendición. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que nos sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí dice Pablo a Timoteo. Y con eso acabamos el estudio de hoy, ¿verdad? Hermanos, hay bendiciones del Señor, hay un gozo grande del Señor. Cada prueba, cada lucha, cada tribulación produce en nosotros, dice Pablo, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? Si el Señor nos mete en diversas pruebas es porque Él quiere que nosotros crezcamos en Él, maduremos en Él y vivamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y agradecerle al Señor lo que nos da, lo que no nos da. Si el Señor nos bendice, gloria a Dios. Y si no nos bendice, gloria a Dios. Decía un hermano, y eso es cierto, si tú estás más contento cuando tienes dinero en tu bolsa de que cuando no tienes dinero en tu bolsa, entonces tu Dios es el dinero. Pero si en ti está el mismo contentamiento que si tienes o no tienes, tu Dios realmente es Jehová Jireh, o el Shaddai en el ¿sí? Jehová Jireh el proveedor, o el Shaddai el Dios todo suficiente para nosotros. ¿Sí? Te invito a conocer a Dios así, te invito a buscar a Dios de esa manera y meterte en Dios, y sobre todo hacer un análisis si en realidad hemos nacido de nuevo, si en realidad Cristo está habitando por la fe en nuestros corazones, y en realidad el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, porque si no, te voy a decir algo, tarde o temprano te vas a cansar del cristianismo, porque el cristianismo no se puede vivir sin el fruto del Espíritu. Así de sencillo. El fruto del Espíritu es el que nos da la fortaleza para resistir todas las pruebas, las luchas que se nos vienen como cristianos. Porque al ser de Cristo ya no somos del mundo. Y si ya no somos del mundo, adivina qué, hay alguien que está muy enojado. Claro. ¿Sabes cómo se llama? Sí. Satanás. ¿Ven? Y Él es el Dios, dice Juan, el apóstol Juan en su primera carta, Él es el Dios de este mundo. El mundo está endiosado con Satanás. Entonces, pues bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo? Bueno, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias por tu palabra en este día, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, nos has hablado, Señor, de la necesidad enorme del nuevo nacimiento, Señor, para mostrar el fruto que en verdad somos de Cristo, Señor. Padre, ponemos en tus manos, Señor, a todo aquel o a toda aquella, Señor, que no ha nacido de nuevo, Señor, para que tú obres en sus corazones. Señor Padre, te pedimos que abras el corazón de esa persona, que quites el corazón de piedra y le des un corazón de carne, para que te busque, te obedezca, te ame, te atesore, Señor. Padre, sabemos que el cristianismo no se puede vivir en la carne, Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, quien nace de la carne no puede vivir las cosas del Espíritu, porque para él son locura, dice Pablo, inspirado por tu Espíritu, Señor. Te ruego, Señor,
que si hay alguno de nosotros aquí que no ha nacido de nuevo, Señor, que tengas misericordia, Señor, que abra su corazón en este instante, Señor, y Él reciba por la fe a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Padre, pongo en tus manos a todos los que estamos aquí, porque no hay edad, Señor, desde el más niño hasta el más grande, el más adulto, Señor. No hay edad, Señor, para un nuevo nacimiento. Salva, Señor, porque hoy estamos, al rato, quién sabe, Señor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia del perdido, ten misericordia del que está aún en tinieblas, Señor, o del que está engañado creyendo que está viviendo un cristianismo cuando en realidad está viviendo su vida de pecado, Señor, engañado por su propio corazón, por su propia incredulidad, Señor. Ten misericordia, Señor, abre el entendimiento, ábrenos el corazón, ábrenos el entendimiento, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos comprender y podamos vislumbrar las maravillas de tu gracia, Señor, lo sublime, lo tierno, lo amoroso, lo grande, lo excelso, lo amoroso que tú eres, Señor. Y que todo lo que viene para nosotros, todo, tribulación, angustias, persecuciones, es porque tú nos amas, Señor. Es porque tú nos amas y porque quieres que crezcamos en Cristo Jesús. Y cuando salimos de una tribulación, de una promesa, a ti te place, Señor, recompensarnos. A veces, Señor, con cuestiones físicas, materiales, pero sobre todo espirituales, Señor. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que nuestros corazones se inclinen totalmente a Cristo. Enteramente, Señor, que podamos, Señor, entregarnos a su señorío completamente y podamos decir como María, Señor, he aquí tu sierva o tu siervo, hágase conmigo como tú quieres, Señor. Así es, Señor, aunque nos cueste la infamia. María sabía lo que se enfrentaba, se podría enfrentar a ser apedreada, a ser desechada por su prometido, Señor, a que fuera la burla, el menosprecio, el escarnio de todo el pueblo de Israel, o a que fuera apedreada hasta morir, Señor. Pero ella dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad, y tú utilizaste ese vaso para que a través de ella viniera Cristo Jesús. Gracias, Señor, ayúdanos a tener esa disposición de no vernos a nosotros mismos, sino ver tu reino, Señor, creciendo, abundando en nosotros y en los demás, llevando tu palabra, conociéndote más y más. Señor, y en tus manos nos entregamos, Padre. Te pedimos, Señor, que si en tu bondad y en tu misericordia tú quieres seguirnos bendiciendo material, física y espiritualmente, aquí estamos, Señor. Te ruego que bendigas a los que han venido, Señor, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque tú eres bueno, Señor, y tú sabes dar buenas dádivas a tus hijos, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, los trabajos, los negocios, las empresas, Señor. A lo que se dediquen mis hermanos, siempre y cuando sea recto, Señor. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor, y que ellos dispongan su corazón para esas bendiciones que reciben, Señor. Asimismo las transmitan, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Y que tengamos como premisa, Señor, llevar tu palabra y llevar tu reino y llevar, Señor, este evangelio a todas las naciones. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que vinieron, Señor. Gracias por su disposición. Gracias, Señor, porque tú fuiste los que querías que hoy estuvieran aquí, Señor. Y eso es tu voluntad plasmada, Señor, y tenemos que verla porque tenías hoy un mensaje para nosotros, Señor, porque no solo has hablado a la vida de ellos, también has hablado en mi vida, Señor, y aún, Señor, necesitamos crecer muchísimo más en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por la disposición de Víctor y Eres, Señor, y sus hijas de estar aquí, Señor, de abrir este hogar, Señor. Gracias, permite, Señor, que esto siga creciendo para gloria de tu nombre, y te damos a ti toda la gloria. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos, cambia nuestra mentalidad, Señor, y sigue bendiciendo, y sigue dándonos de tu gracia, y sigue incrementándonos, Señor, ese crecimiento espiritual en nosotros.
que es lo primordial, Señor, por encima de todo. Bendícenos espiritualmente, síguenos bendiciendo, que podamos crecer, abundar en Cristo Jesús, abundar en fruto, para que cuando venga Cristo a querer recoger fruto de nosotros, lo halle, Señor, y lo halle en abundancia. Gracias, Señor. Ponemos nuestros talentos en tus manos. Te pedimos que bendigas también los talentos de cada uno de nosotros, que sigas bendiciendo los talentos que has dado a cada uno, Señor, y que ellos produzcan más para tu reino, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y tú sabes recompensar, Señor, a los que apoyan tu obra, a los que, Señor, se dan por ti, a los que buscan honrarte y glorificarte. Tú honras a los que le honran, Señor. Eso es claro en tu palabra. Te adoramos en el nombre de Jesús. Te pedimos que si hay alguien enfermo, Señor, nosotros seguimos creyendo que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Y si hay alguien con alguna enfermedad, Señor, tú lo sanes, porque en ti está el poder para sanar, Señor. Mas si fuere tu voluntad que él siguiera así, porque estás tratando algo con él, con esa persona, Señor, en tu mano lo entregamos. Sigue tratando con él, Señor. Sigue obrando en su vida, y que siga, Señor, reconociéndote a ti como su único sustento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Y vamos a hacer la oración de la... Ahí hay hot dogs, para que coman. Ahí hay coca, ahí están los vasitos. Es light. Light. Ahí hay churros, ahí. Churritos.